Muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario, esto es con sentido común. Vamos a conversar ahora con el doctor Oscar Puccinelli. El doctor Puccinelli es juez, es profesor de Derecho Constitucional, entre otras tantas cosas. Tiene un currículum muy importante y muy largo, pero lo podemos resumir con eso y es una persona que siempre nos da una mano para entender temas que son muy puntuales y muy específicos. En este caso, en Argentina, también en algunos otros lugares, estamos empantanados en todo este tema de el odio, la desinformación, una ley que en algún punto el gobierno después lo negó, pero algunos de sus funcionarios y de sus seguidores más representativos habían dicho que querían sacar contra algo que parecía muy peligroso, sacar contra las informaciones o contra las noticias de odio. El doctor Puccinelli creo que está ahora participando o estuvo participando hasta hace poco tiempo atrás, justamente en un taller, en un foro, en donde se hablaba de todo esto y de la libertad de expresión. Así que es muy pertinente que conversemos con él. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Sí, efectivamente, estuve en Oslo, en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Oslo, precisamente, con la Red de Derechos Globales Digitales, en un taller y después en un evento, digamos, ya general, sobre todo estos temas de desinformación y los problemas que tiene ahora la libertad de expresión, los límites a la libertad de expresión, que por ahí en algunos casos están bien impuestos y en la mayoría de los casos son exagerados, sobre todo cuando vienen de gobiernos que quieren controlar el pensamiento, ¿no? Es decir, al mejor estilo orwelliano, perdón, no me salía bien la palabra. Así que sí, estamos en eso. ¿Qué nos podés decir, Oscar, de lo que está pasando en Argentina y de las discusiones que se dan alrededor de esto, incluso de una posible, insisto, después desmentido, pero un intento de ley del odio, de ley de la información falsa, no sé qué? Bueno, mira, te pongo un poquito en contexto para entrar en eso, para que un poco se entienda. Cuando hablas de discurso del odio, vos tenés que entrar dentro del campo de lo que llaman teóricamente discursos ofensivos. Un discurso ofensivo puede ser un insulto solamente. El discurso del odio es un discurso dirigido a un sector concreto para, de alguna manera, perjudicarlo, digamos que no acceda a determinados derechos o que ciertos derechos le sean restringidos aunque acceda a esos derechos. Y ya después está el llamado discurso peligroso, que es el que, siendo un discurso del odio, puede provocar acciones concretas sobre ese colectivo en particular, ¿no? Es decir, un discurso del odio sería, para ponerlo en la referencia más típica que es el nazismo, un discurso del odio sería hablar mal de los judíos, ¿no? Es decir, que los judíos son una raza maldita, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería discurso del odio. Ahora, el discurso peligroso es cuando yo además le agrego una sugerencia de acción, que era lo que hacía Hitler, básicamente, ¿no es cierto? Que no fue solo contra los judíos, eso lo sabemos, ¿no? Pero fundamentalmente contra los judíos. Entonces, cuando el discurso del odio tiene una característica especial, tiene mucho, yo no puedo entrar en mucho detalle, pero sí dar un pantallazo, tiene que ver mucho quién hace el discurso, o sea, la ascendencia que tiene quien hace el discurso, a qué población va dirigida, cuál es el medio elegido, qué alcance tiene ese medio elegido. Porque un discurso del odio dicho por alguien que no tiene ascendencia no genera discurso peligroso que pueda llevar a la acción. Entonces, hay preocupación internacional sobre todo lo que tiene que ver con noticias falsas y discurso del odio, especialmente desde las elecciones del Brexit y de la elección de Trump. Y muy particularmente los discursos peligrosos tuvieron alguna sugerencia de regulación, de autorregulación de las redes sociales, fundamentalmente con el tema del COVID, porque eran peligrosos en el sentido que podían generar estrago en la salud pública, en la salud individual, y particularmente a partir del momento de la toma del Capitolio, cuando de alguna manera Trump alienta, y esto recordarás que le llevó a que se le cierre la cuenta en Twitter al presidente de Estados Unidos, o sea que hubo una sanción. Sí, me acuerdo. Sí, ahora Oscar, a mí me parece
muy peligroso que los gobiernos manipulen, tengan y administren estas leyes en donde no sé, no queda. A mí me parece, ¿quién define lo que es, lo que no es, lo que es Bueno, ese es el influyente, tema. lo que no es influyente, si el Exactamente, medio es ese es el gran problema. representativo o no es representativo, Ujú. y si es odio o no es odio, si el odio lo hice yo y no lo hiciste vos? ¿Quién define eso? Vos fíjate que acá se da acá se da una paradoja, porque supuestamente vamos a suponer que el atentado fue real y que efectivamente esta persona lo quiso matar, Sí, etcétera, claro. etcétera, la vicepresidenta. Partiendo de esa idea, vos fíjate que es un discurso que generó el efecto contrario, es decir, que aquel que promovía, digamos, de alguna manera la violencia, porque a mí no me cabe duda que la forma en que fue planteado todo esto a partir de los casos de corrupción fue el discurso que puede generar violencia y de hecho genera una reacción por alguien que no sabemos bien cómo fue el asunto, o sea, se están viendo algunas cosas, pero digamos, si fue alguien que era de su riñón, fue una reacción contraria a la esperada. En fin, pero el tema de lo que vos decís me parece muy serio, y es que ¿quién define qué es peligroso y qué no es peligroso? Eso solamente lo puede definir un juez, no lo puede definir un gobierno, no lo puede definir una ley, y lo tiene que definir en el caso concreto, precisamente posteriormente a que el discurso se haya emitido. Entonces, si hay un discurso peligroso, supongamos el de Trump, eh, en ese momento tiene que actuar un juez de manera inmediata. Nosotros no estamos acostumbrados en Argentina a que esto ocurra, pero en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, el Tribunal Constitucional alemán siempre han actuado de manera inmediata frente a los hechos. O sea que podría ocurrir que en un caso concreto ese discurso pueda ser bloqueado porque un juez considera que eso puede generar reacciones sociales graves. Bueno, ese sería un caso extremo, pero ya te digo, con control judicial. No puede ser un legislador que le dé facultad a cualquiera para que diga qué se puede decir y qué no se puede decir. Fíjate a tal punto, y más en América Latina, que hace 2 días la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso, el caso Moya, acaba de sacar una sentencia diciendo, precisamente protegiendo el periodismo, porque le habían condenado en Costa Rica a un periodista en función de que había dado una noticia contra un funcionario público que no, digamos, como que el juez entendió que debía chequear más fuentes, que no bastaba con haber chequeado una fuente. O sea que el tema era opinable y como dio una versión y según el juez tendría que haber ido a revisar otras versiones, lo condenaron civilmente. Bueno, la Corte Interamericana dijo que bastaba con que hiciera un chequeo y que cuando es un tema de interés público, un caso de corrupción, por ejemplo, de un funcionario público, no se le puede obligar al periodista a hacer demasiadas averiguaciones, más si es un caso que es importante y que está sucediendo en el momento. Es decir, nuestro sistema interamericano va en contra de lo que está proponiendo el gobierno. De hecho, el gobierno, no sino el de Néstor Kirchner en 2008, tuvo un revés muy importante cuando sacó la ley espía, donde se amordazaba de alguna manera a la gente porque se obligaba a las compañías de telecomunicaciones, de internet, etcétera, a guardar los mensajes, tanto de texto como en ese momento no había redes sociales, mensajes Sí. de texto y obviamente correos electrónicos. Bueno, eso la Corte se lo dio vuelta. En 2008, en el caso Alavi, le dijo que esa ley era inconstitucional. O sea, no hay cabida para esas leyes en el sistema interamericano y mucho menos en el sistema argentino. Por Claro, eso sí. ha retrocedido, ha tenido, digamos, ha tenido justo, si te retrocedió, porque justo salió esta sentencia que confirma ese criterio. Mirá, acá lo que yo estoy viendo, Oscar, es en Argentina, ¿no? Sigo hablando de Argentina. Sí. Eh, es un discurso político Uh-huh. y un análisis político que está fuera de foco de lo que la gente piensa, hace, salvo los fanáticos, ¿no? Necesita, los Sí. problemas que tiene, y que están Uh-huh. todo el tiempo matándose. Pero todo el sistema político, acá no hay buenos y malos. Y Sí, resulta que, sí. por eso por eso es muy preocupante, el gobierno dice los malos son los otros. Sí, Yo sí, lo que esos digo es que discursos, efectivamente hay un esos discursos discurso político muy agresivo, pero es el discurso de la uh-huh. clase política. Y el gobierno dice, no, Sí. son los otros los malos, vamos a sacar una ley. Yo me imagino, si eso es Uh-huh. así, que es para controlar al periodismo y para controlar a la oposición y para controlar a cualquiera, porque vos sabés que después... Sí, sí, se va contra ¿eh? cualquiera que diga algo, sí, tal Exactamente, cual. sí, exactamente. Y mira, Entonces, yo lo que sí, perdón, no, digo, ¿cómo se...? perdón. Esto, a mí me parece que
Es gravísimo. Mira, yo te voy a decir dos cosas. Una no me va a convenir decirla, pero la voy a decir igual porque involucra a gente que conozco. La primera es que cada vez que vengo a Europa a un evento, y además lo veo en lo que es mi expertise, que es todo el tema de derecho a la información, protección de datos, acceso a información pública, acá siempre se ponen manos a la obra. Cuando hay que hacer algo, acá se hace. Acá hay infinitas regulaciones y son discutidas por todos los representantes de cada uno de los países de la Unión Europea, y son regulaciones que son modélicas para todo el mundo. De hecho, el Reglamento General de Protección de Datos está diseminándose por América Latina como reguero de pólvora, digámoslo así gráficamente, porque es la mejor regulación. Es más, hasta Mark Zuckerberg en su alocución en el Senado, cuando fue el tema del problema con Cambridge Analytica, dijo que la mejor regulación era esa. Pero lo que yo veo es que acá se ponen manos a la obra. Y ayer, también, estando acá, asistí parcialmente a una audiencia pública por el tema de autonomía municipal. Y yo veo que seguimos hablando de tantas cosas, incluso en la provincia de Santa Fe, y que no son responsabilidad de la gente, son responsabilidad de la política, que nunca se hacen. O sea, todo el mundo está de acuerdo. Ayer Justinelli decía, todo el mundo está de acuerdo con la autonomía municipal, pero nunca se da. Todo el mundo está de acuerdo con la ley de acceso a información pública, pero nunca se da. Sí, estamos hablando a nivel provincial. Pero nunca se da. ¿Y quién lo tiene que hacer? ¿La gente o la política? Lo tiene que hacer la política. Tenemos que reformar la Constitución desde el año 94, en realidad desde el año 84, que todas las provincias reformaron. Nosotros ya veníamos con aquel proceso, pero desde el 94 tenemos obligaciones precisas que no cumplimos. Y no nos ponemos de acuerdo. Y seguimos sin ponernos de acuerdo, las cosas no se hacen. El defensor del pueblo lo designa el Poder Ejecutivo para que lo controle a sí mismo, una ley que es increíble. No tenemos ley de protección de datos provincial, no tenemos autoridad de control. Tenemos asuntos, bueno, obviamente que, por ejemplo, todo el tema de enjuiciamiento de fiscal y de jueces es abiertamente inconvencional. Vamos a tener un segundo Fraticelli en cualquier momento. Quiero decir, acá en la provincia están todos bien, pero las cosas centrales que hacen la calidad institucional, que se deben, por lo menos de la reforma constitucional, no se hacen. Todos están de acuerdo que hay que hacerla, pero no se hacen. Y no es la gente la que tiene que hacer. Entonces, y esto no pasa solamente acá. Pongo el ejemplo de la provincia que la tenemos cerca. Pasa a nivel nacional. Discuten, es todo un circo, un gran circo de discusiones, perdón que lo diga tan crudamente, pero que en el fondo termina siendo una medición de qué es lo que conviene o qué es lo que no conviene políticamente. Espero que esto no se entienda como un discurso del odio mío, pero la verdad es que, sinceramente, es lo que yo veo ya después de unos cuantos años de recorridos de ser profesor de Constitucional y Derecho Humano, que las cosas que tienen que hacerse, algunas se hacen, por supuesto, pero hay muchas cosas que le corresponde a la política y no se hacen. No se hacen, efectivamente. No se hacen. Efectivamente, coincidimos, Oscar. Incluso muchos de los problemas que... Muchos de los problemas que tiene la sociedad tampoco se solucionan, lo venimos diciendo acá todo el tiempo, ¿no? ¿Cuánto hace que está el fuego en las islas? ¿Cuánto hace que roban en Pellegrini y Circunvalación? ¿Cuánto hace tantas cosas? Y nunca se soluciona nada acá. Es que ese es el tema. O sea, te repito, no es porque uno sea pro-europeo, no me entiendas mal. Lo que yo digo es que acá se ponen a discutir y lo hacen. Y son cuántos países que se ponen de acuerdo rápidamente para hacer algo común. Hay directivas para lo que quieras, reglamentos para lo que quieras. Están discutiendo todo el tiempo cuestiones avanzadísimas, inteligencia artificial, robótica, no solamente lo tecnológico, cuestiones de todos los días que hacen a los derechos de las personas y lo resuelven de manera consensuada como corresponde. Me explico. Y yo lo que veo es que no podemos en Argentina, seguimos con esa grieta que beneficia solo a los que hacen la política. Al resto no nos beneficia. Perdón que hable de esta manera, ¿no? Pero sinceramente llega un punto que uno ya no sabe para dónde disparar, ¿no? Porque uno quiere una Argentina mejor, quiere un Rosario grande y estamos empantanados. Perdón, estoy hablando con una persona... No tenés que pedirle perdón a nadie, Oscar. No le tenés que pedir perdón a nadie, todo lo contrario. Es necesario y valioso y valiente que personas que tienen tu capacidad y tu posición digan esto. Es importante porque acá nos pasamos el programa reclamándole a los buenos que hablen, que se quejen, que digan, porque si los buenos están callados y en silencio, los malos se hacen un picnic. ¿Vos te acordás que nos acompañaste cuando yo estaba en el grupo de Trascender con el tema de autonomía municipal? Hicimos jornadas, hablamos con todo el mundo, tratamos de mediar entre los políticos, a ver si podíamos lograr cosas. No lo hemos podido lograr jamás. No hemos podido, hemos logrado, sí, reuniones, etcétera, pero en concreto, nada. El Foro Regional está con la Ley de Acceso a Información Pública hace 8 años
y no consigue nada. O sea, o consigue pasito, pero la ley no sale. Y estamos hablando de cosas que deben. No son, a ver si me entendés, Marcelo, no es algo que nosotros proponemos como algo posible, es algo debido por la ley, debido por la Constitución, debido por la Convención Americana de Derechos Humanos, hay sentencia de la Corte Interamericana y nosotros parece que pasa por al lado. Esta Constitución probablemente le quede cómoda a cualquier gobierno y por eso no la quieran reformar. Pero bueno, porque le quede cómoda a los políticos no quiere decir que no la tengamos que hacer. Yo lo cerraría de esta manera, Oscar. La solución de todo esto depende del problema, que es la política, el funcionamiento de la política argentina, no la política, que es muy valiosa desde ya. Pero el funcionamiento de la política argentina hoy es el problema y son los que nos tienen que aportar la solución, una cosa de locos. Sí. Por eso los jóvenes se tienen que meter. Yo intento en la facultad darles esa idea, que tienen que ser agentes de cambio, porque esto lo cambia otra generación. La nuestra fracasó. Hasta ahora fracasó. No lo cambia otra generación. Oscar, te mando un saludo. Es buenísimo lo que nos dijiste, lo que nos contaste y tu punto de vista. Te agradezco mucho. Bueno, un abrazo enorme y bueno, hasta pronto. Gracias, Oscar.